Tengo conexión también con Jordi Sarrión, también en Valencia. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros como cada martes. Otro de los grandes temas del día, Jordi, es el asunto de Puigdemont y esta coalición llamada progresista que está cada vez más tambaleándose. Hoy los de Puigdemont han presentado en el Congreso su propuesta para que el gobierno ponga en marcha una moción de confianza, una cuestión de confianza, que esto es algo que solamente le corresponde hacer a un gobierno. Pero bueno, Puigdemont lo ha puesto como condición para decir aquí estoy yo y aquí el que manda soy yo. Y hoy el Congreso pues ha decidido admitirlo a trámite, pero no ha puesto una fecha para discutirlo. En fin, una especie de solución salomónica, pero que pone Jordi, a la coalición progresista contra las cuerdas, pero contra las cuerdas hasta el punto de que se duda que la coalición pueda aguantar demasiado tiempo. Hombre, claro, es que tenemos ahora mismo al gobierno. Óscar López ha dicho que puede ser que la moción de confianza no prospere hasta marzo, con lo cual hay un margen bastante amplio, 3 meses en España, con el ritmo que lleva el ciclo político español ahora mismo, que es extenuante, creo que es muchísimo, y entonces vamos a ver que si esto no prospera cuanto antes, vamos a ver que justamente... vamos a ver mucha indignación, por supuesto, en Junts, que ahora mismo es uno de los socios con más peso, digamos, dentro del gobierno con sus escaños, con lo cual en cualquier momento Junts puede hacer así y decidir tumbar el gobierno de Pedro Sánchez. A mí me hace mucha gracia porque justamente está pidiendo Junts una moción de confianza, y si hay algo en la relación entre Junts y el Partido Socialista es de todo menos confianza, ¿no? Entonces me resulta bastante paradójico. Y ya, bromas aparte, tenemos que estar muy pendientes de cómo esto se dé. Y en el caso hipotético de que se diese esa moción de confianza, si Pedro Sánchez conseguiría esa confianza, porque lo vimos hace unos meses con esa ofensiva, el intento, el amago de irse, volvió Pedro Sánchez a la palestra, vimos que presentaba toda una serie de supuestas medidas con respecto a la democracia, a la prensa. Al final esto parece que no ha tirado hacia adelante, y a mí lo que me falta en el caso de Pedro Sánchez es ver que tenga una hoja de ruta clara más allá de la propia resistencia, ¿no? Escribió el manual de resistencia, pero creo que sus votantes esperan algo más que esta resistencia por parte de Pedro Sánchez. Bien, Jordi Sarrión, luego te pregunto otro tema que nos interesa que nos analices hoy, es lo de Giorgia Meloni, cómo se está proyectando cada vez más como una pieza clave en las relaciones de la Unión Europea con Estados Unidos. Pero antes quería hablar del asunto escandaloso. Bien, tenemos también a Jordi Sarrión, que hoy quería hablar con él, Jordi, del asunto de Meloni, porque esto tiene miga. Meloni está adquiriendo una dimensión en el entorno internacional importante, incluso más allá de lo que es el propio peso de Italia en el mundo, además como puente entre Europa y el Estados Unidos que se avecina de Donald Trump y la Argentina de Milei, y ya incluso revistas de prestigio premiándola. ¿Qué puede ocurrir con Meloni, Jordi? Bueno, pues el otro día vimos que la revista Político ya la nombró como personalidad política del año en Europa, una cosa que no es nada menor, ¿no? Entre todas las personalidades, tanto de la Unión Europea como las diferentes autoridades nacionales de los diferentes países europeos. Y esto nos lleva a indicar que la persona que está al frente del séptimo gobierno más largo de la República Italiana desde 1945 tiene algo que decir, ¿no? Y está consiguiendo dejar su impronta en la política italiana. Pero como tú comentabas muy bien, mucho más allá de la política italiana, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a estas relaciones con Donald Trump, porque justamente lo que decía Político es esto, ¿no? Que cuando Elon Musk, ahora mismo una de las figuras de referencia de Donald Trump, tiene que hacer una llamada a Europa, ¿a quién llama? Llama a Giorgia Meloni, ¿no? Y creo que esto tiene una relevancia impresionante también en el seno de la política europea, y de qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque vemos que en Alemania justamente en este 2025 hay elecciones, presumiblemente el centro derecha que anteriormente comandaba Angela Merkel de la CDU volverá al poder, ¿no? Tras la fallida del gobierno de coalición un poco Frankenstein también entre socialistas, verdes y liberales.
y, cómo esto va a afectar al escenario de la Unión Europea. Por lo pronto, y yéndonos más a la actualidad reciente, el otro día justamente fue el congreso de A3U, que son las juventudes justamente de Fratelli d'Italia, del partido de Giorgia Meloni, que toma su nombre justamente del himno de Italia, que empieza con estas estrofas. Se vieron muchísimas banderas italianas en el evento. Hay una desvinculación con el pasado, de este partido, más cercano a posiciones extremistas o a posiciones de derecha bastante dura. Y vimos también una cosa que a mí me resultó muy curiosa, cómo ellos copiaban el eslogan de uno de los eslóganes del antiguo Partido Comunista de Italia, de la vía italiana al socialismo. Ellos usan justamente la vía italiana como eslogan, toda una declaración de intenciones y toda una declaración de intenciones de que han llegado para quedarse y para ocupar todo el espacio del centro derecha italiano. Justamente en ese discurso vimos y escuchamos unas declaraciones que, a mi juicio, fueron toda una declaración de intenciones que fueron viva Fratelli d'Italia, viva Italia y viva el centro derecha. Con lo cual, creo que las intenciones están bastante claras de pasar a formar parte también de toda esta administración de la Unión Europea. Y bueno, es un equilibrio que en los últimos 20 años no se ha visto alterado, esta gran coalición que forman estos tres partidos, el liberal, el socialdemócrata y el conservador. Y habrá que ver si Meloni consigue, digamos, alterar un poco este orden, ¿no? Porque los únicos que habían conseguido alterarlo hasta este momento eran los verdes. Lo que hay es una penetración brutal de Giorgia Meloni en la política internacional que va increciendo y que, bueno, puede estar formando, digamos, un eje entre Roma, Washington, Donald Trump, Buenos Aires, Milei. Un eje que quiere influir en el mundo. Exactamente, un eje muy poderoso. Justamente el otro día estaba leyendo y The New York Times destacaba precisamente la influencia que está teniendo Javier Milei también en figuras como la de Elon Musk y también en algunos de los ideólogos del Partido Republicano. Y creo que el Partido Republicano tiene un poco esa tensión entre las posiciones más, digamos, cercanas a Reagan, de reducción del Estado y más también cercanas a Milei, o ese proteccionismo por el que abogaba antes. Parece ser que Donald Trump se decanta más por el proteccionismo, pero cada vez son más voces dentro de su administración los que le piden ese viraje. Y aquí, por supuesto, va a tener mucha influencia tanto la posición de Giorgia Meloni como la posición de Milei, que es uno de los invitados VIP, digamos, a esa asunción presidencial de Donald Trump y que ya se ha reunido con él y con Elon Musk en varias ocasiones. Con lo cual, creo que esta victoria de Trump, que también analizamos aquí a lo largo de este año, ha tenido muchas consecuencias y una de ellas es que va a alterar un poco las relaciones de poder y creo que nos va a dar mucho que hablar sobre este tema y sobre muchos otros. Pues Jordi Sarrión, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, te tengo que desear feliz Navidad porque ahora ya la semana que viene y la próxima no tenemos una programación habitual. Vamos a seguir ofreciéndoles cosas muy jugosas y muy interesantes, pero no va a haber la programación habitual de nuestros programas. Así que pases una feliz Navidad, Jordi, y hasta la vuelta. Por supuesto, muy feliz Navidad y que empiece con muy buen pie el año para todos nuestros oyentes. Un abrazo. Jordi, hasta luego.